Hola, bienvenidos a Somos BID. Qué bueno que nuevamente están con nosotros porque hacemos este programa con mucho cariño para ustedes. Hoy estamos grabando desde la clínica CardioBID en la ciudad de Medellín. Nuestra clínica ha sido líder y pionera en todos los temas de trasplantes de corazón y pulmón y además es especialista en el diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades cardiovasculares, neurovasculares y pulmonares. Y gran parte de la población que labora en esta clínica son personas dedicadas a la enfermería, ya sean enfermeros profesionales, ya sean auxiliares de enfermería, y resulta que el 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería. Es una de las profesiones que yo más admiro, o sea, de verdad que me les quito el sombrero porque qué capacidad de entrega y de servicio a los demás. Entonces, de antemano, nuestras felicitaciones desde la organización BID para todos los profesionales de la enfermería, porque de verdad que es el amor y el servicio en la entrega hacia la otra persona. Y por eso, nuestro invitado del día de hoy es uno de nuestros jefes de enfermería. Él es Alberto Rafael Vargas. Muy buenas tardes. Jefe, buenas tardes, bienvenido a Somos BID. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Y bueno, y de antemano, pues felicitaciones por esa importante celebración que el mundo entero reconoce, porque realmente ustedes están regados por el mundo, dando lo mejor de cada uno de ustedes y entregando todo con el corazón. Pues muchas gracias por las felicitaciones y hacerlo pues también extensivo a todos los colegas, tanto aquí en Colombia, que tenemos muchos representantes, como también hay algunos colombianos que están trabajando en el exterior, entonces también para ellos y pues para en general a toda la comunidad pues de enfermería que trabaja en pro de una atención muy adecuada a los pacientes. Bueno, yo tengo así como una pregunta de curiosidad. Pues hablamos de la enfermería, ¿cierto? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre auxiliares de enfermería? ¿Hay técnicos en enfermería también? Como auxiliares. Colombia, auxiliares. Sí, auxiliares. Y enfermeros pues, profesionales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera diferencia son los estudios. Es decir, un auxiliar de enfermería, dependiendo de la institución, estudia 1 año o año y medio con las prácticas, ¿no es cierto? Es decir, ellos se enfocan más que todo es aprender un poco a la administración de medicamentos, adquirir ciertos conocimientos en torno a la enfermería, pero el trabajo de ellos es muy operativo, ¿no es cierto? De administrar medicamentos, bañar al paciente, cambios de posición, etcétera. Mientras que la enfermería profesional, dependiendo de la universidad, estudia 4 o 5 años. La diferencia entre la carrera de enfermería y la carrera de medicina es que la diferencia está en que los médicos se enfocan más hacia el diagnóstico y tratamiento, mientras que la enfermería coge el rumbo del cuidado de enfermería. Es decir, nosotros vemos, podría decir que las mismas materias que medicina, pero ellos se enfocan en tratamiento y diagnóstico, nosotros en cuidado, y obviamente eso se da porque en la normativa colombiana nosotros como enfermeros o la parte de enfermería nosotros no podemos prescribir medicamentos, mientras que los médicos sí. Esa es la diferencia. Sí los podemos administrar, pero no prescribir. Sí, a mí me da la sensación de que realmente los pacientes pasan mucho más tiempo con el cuidado de enfermería. Sí, eso es cierto. Pasan mucho más tiempo con enfermería, y cuando hablo de enfermería, tanto las auxiliares como los enfermeros o enfermería profesional, y vuelvo a hacer lo mismo, es decir, el médico pasa la ronda, habla con el médico 10, 15 minutos, él hace el diagnóstico, coloca el tratamiento, hace la nota en la historia clínica, y ya nosotros nos encargamos de hacer el seguimiento y de estar con el paciente todo el día, ¿cierto? De administrarle medicamentos, de ver que esté bien, que sea alimentado, de hacerle todos los exámenes que sean de rigor, y uno está más pendiente como de la evolución. Cuando el médico viene al siguiente día, siempre le dicen a uno, ¿qué hubo? ¿Cómo siguió tal paciente? Y uno le dice, ¿durmió bien? ¿No durmió bien? ¿Si eliminó? ¿Subió de peso? ¿Aumentó el edema? Presentó lo que haya que presentar o lo que presentó, y él con eso ya lleva una idea más o menos clara de qué fue lo que le pasó al paciente. ¿Y los enfermeros también hacen notas de evolución en la historia clínica? Sí, señora. Sí, nosotros en algunas instituciones la enfermera jefe tiene que hacer incluso la nota de recibo del paciente. Nosotros aquí creo que es en la unidad de cuidados intensivos donde se hace la nota de recibo del paciente, donde se recibe el paciente, y ya las notas de seguimiento de cómo sigue las hace la auxiliar de enfermería, pero si nosotros como enfermeros profesionales hacemos algún tipo de procedimiento, tenemos que hacer también la nota. O sea que tienen también una gran responsabilidad, porque el documento de historia clínica
pues es un documento legal, inclusive. Sí, señora. Y digamos que la responsabilidad no solo es en torno a la historia clínica, sino como en torno a todas las actividades que nosotros hacemos y por eso lo de los estudios. Es decir, aunque nosotros estudiamos, pues ya a mí me tocó estudiar 5 años para terminar la carrera, está la responsabilidad de tener un buen conocimiento acerca de los medicamentos, porque pues todos sabemos que un milímetro de más o un miligramo de más de un medicamento raya entre que el paciente fallezca o que se mejore. ¿Cierto? Cuando se ordenan los medicamentos y los medicamentos se dan, por ejemplo, un paciente con diálisis, hay medicamentos que se deben dar antes de la diálisis o después de la diálisis, porque la diálisis dializa todo. Entonces también hay que saberlo dar, porque si no los damos a tiempo, el paciente nunca se va a recuperar. Eso hay que tenerlo presente también. Los doctores, por ejemplo, dicen a este paciente hay que darle 5 medicamentos. Nosotros tenemos que tener la formación para saber qué medicamentos se puedan dar juntos, cuáles no, cuáles tienen interacciones y los horarios, para que por el ciclo circadiano del cuerpo uno sabe que hay ciertos medicamentos que deben dar en la mañana, otros a mediodía, otros en la tarde, otros quizás en la noche, dependiendo del metabolismo, para que tengan una mejor farmacocinética pues dentro del cuerpo y farmacodinámica. Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos critican a nosotros cuando estamos en formación es si un paciente tiene alterado el sueño y dice que no duerme, pues no le den o no cuadren en el CARDES que le dan la pastilla a las 2 de la mañana. Cuando el paciente está durmiendo, señor, tome la pastilla para dormir. Eso no se hace. Uno sabe que la pastilla para dormir se debe dar tipo 8 o 9 de la noche antes de que el paciente se acueste. O por ejemplo los diuréticos. Si uno le comienza a dar diuréticos a un paciente a las 8 o 10 de la noche, que lo pone a orinar, el paciente no va a dormir. Por eso hay que darlos temprano en la mañana, de forma tal que durante el día esté yendo al baño y en la noche pueda descansar adecuadamente, porque sabemos que el sueño es parte fundamental de la recuperación de un paciente. Entonces, por eso, estos son los ejemplos más bobos, pero sobre todo hay que mirar es cuando pueden haber interacciones en los medicamentos, uno sí tiene que conocerlo. Hay medicamentos que se tienen que dar o se pueden dar con el estómago lleno, hay otros que definitivamente hay que darlos con el estómago vacío. Hay otros que no se pueden dar con lácteos, por ejemplo, entonces uno también tiene que comenzar a ver cuáles medicamentos para poder hacer el CARDES y en los tiempos adecuados. Entonces, historia clínica, medicamentos y los procesos, ¿no es cierto? Nosotros también estamos capacitados para pasar sondas vesicales, tenemos que instrumentar también muchos procedimientos que hacen los médicos, entonces tenemos que tener el conocimiento. Eso es una responsabilidad gigante la que tenemos dentro de todos los aspectos de la atención del paciente. Ay, bueno, el CARDES es el horario o el horario, el cronograma en el cual se dan los medicamentos. Eso es. Entonces, uno tiene el medicamento y uno dice omeprazol y uno lo coloca a las 6 de la mañana, todos los días. Exacto. Y la dosis, tiene la dosis y a qué hora se da. Si uno tiene un antibiótico y dice ahí si el antibiótico es oral, si es venoso y a qué hora se coloca. Y uno programa esos medicamentos durante las 24 horas porque el paciente está hospitalizado, ¿no es cierto? O dependiendo de los horarios que sean necesarios, pues que los deba tomar. Muy bien. Jefe, también respecto a la formación, digamos, la enfermería tiene algunas ramas en las cuales se pueden especializar. Sí, señora. Digamos que ahí están las partes asistenciales y administrativas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las asistenciales, aquí, por ejemplo, en Medellín, está la especialización cardiovascular, que es la que la mayoría de enfermeras de la unidad de cuidados intensivos han hecho. También está en clínica de heridas, que es manejo de todas las lesiones en la piel. También hay una especialización en oncología, esa es otra que puede hacer. No sé si ya la haya aquí en Medellín, pero sé que la había en Cali. Está ya dentro de la parte académica y de pronto investigativa, está epidemiología, salud pública, y ya muy administrativamente está todo lo de calidad y seguridad en el paciente. Ya depende del gusto de cada persona, puede hacer su especialidad, pero yo digo, ya están las asistenciales, las administrativas y algunas que otras académicas. Depende del gusto pues, de las personas. Claro, y es una formación permanente, como lo mencionas, por ejemplo, con los medicamentos, tienen pues cada día salen nuevos medicamentos, ¿cierto? Pues como con características, cambian también los nombres, entonces me imagino pues que ustedes están todo el tiempo actualizándose sobre eso. Sí, señora, uno se tiene que actualizar y obviamente uno se ayuda de las investigaciones que van saliendo y también
trata uno en lo posible de asistir a los congresos de actualizaciones. Hay congresos de enfermería donde hablan temas específicos. El área que yo trabajo es de infecciones, entonces a veces hablan control de infecciones o terapias intravenosas o antibióticos. Por ejemplo, las niñas aquí que están tan especializadas en la parte de ECMO, también hay congresos y cursos de ECMología, ¿no es cierto?, para ECMólogas. Entonces esto hace que uno se tenga que estar actualizando por lo que usted dice. En este momento tenemos cambios muy importantes de tecnología, unos avances enormes, o sea, pasos agigantados, y si uno se duerme, se quedó. Y realmente nosotros en la salud siempre tenemos que estar muy actualizados, estar continuamente leyendo, asistiendo a congresos, actualizando. Claro que sí, súper importante. Jefe, que pues antes era muy fácil, digamos, uno veía la toca, ¿cierto? La toca. La toca. Y pues veía una rayita negra, ¿cierto? Ahora, ¿ya por qué casi no se usan? Bueno, eso es muy gracioso, vea, las tocas, eso es una historia rara porque, rara no. Es decir, previamente, quienes administraban el cuidado eran o las monjas o los hermanos o los monjes, no los sacerdotes, no tanto los sacerdotes ni los famosos frailes, ¿cierto? Los hermanos de comunidad. Entonces, ya hacia 1840 y pico, 50 y pico, apareció una figura descomunal que es Florence Nightingale. Ella es la madre de la enfermería. Entonces, en la guerra de Crimea, ella fue capaz de organizar a los heridos, que los primero hizo la parte de limpieza y desinfección en las barracas donde estaban, porque eso era ahí tirados a la mano de Dios. Y ella se dio cuenta o colocó en un lado los que no estaban tan heridos, los otros los que estaban más o menos, y en otro lado los más críticos. Si usted se da cuenta, de ahí viene la división de un hospital: hospitalización general, especiales y unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Y ella se dio cuenta que separándolos sanaban más fácilmente y con la limpieza se evitaban las infecciones. Esta señora fue la que fundó o le dio cuerpo a enfermería. Ahora, como todo se tiene que distinguir y tienen que tener uniforme, entonces el velo que utilizaban las hermanas o las monjas fue sustituido por una toca, un gorrito, un sombrerito, ¿sí? Y un distintivo, y esas lineecitas que usted decía, por ejemplo, que es la negra, esa negra para aquí, para Antioquia, distingue a las de la Universidad de Antioquia. Si es una negra con rojito, es de la Universidad Bolivariana. Hay unas verdes que creo que es de la Universidad de Cartagena, no estoy seguro, pero cada uno tiene su distintivo. Ahora, ¿por qué se dejaron de utilizar? Porque eso es una tela, eso es un cartón, y eso raramente lo lavaban. Entonces, eso con la mugre del pelo, más, más las pincitas, más estárselo poniendo y quitando, eso era horrible, eso era feo, eso llena de mugre. Entonces, pues realmente para infecciones eso no tiene ninguna presentación. Pero con el advenimiento de estas pijamas, por lo menos eso lo veo aquí en Medellín, no sé en otras ciudades porque no conozco, los que tenemos esta lineecita negra somos enfermeros profesionales. Y en algunas instituciones, los que tienen una lineecita azul en el uniforme son auxiliares. En algunas, porque hay otras instituciones donde los enfermeros jefes tienen una pijama de un color y las auxiliares de otro. Pero eso es norma de uso de uniforme de cada institución. Claro, no, y estos son buenísimos porque además son antifluidos, se lavan súper fácil. Sí. Además, muy buen punto. Sí, claro. Jefe, ¿usted qué características, qué cualidades considera que debe tener una persona para ejercer muy bien la enfermería? Bueno, la primera característica que tiene que tener una persona para ejercer la enfermería es pasión, ¿cierto? Quizás algunas personas dicen, no, yo voy a estudiar una carrera donde no aparezcan matemáticas. Y se meten en enfermería y se equivocan. Se equivocan porque a nosotros nos toca hacer, los cálculos más fáciles son los goteos de los pacientes hospitalizados. Pero, por ejemplo, hacer cálculos de goteos para los niños o aquí en la unidad de cuidados intensivos, eso es una cosa horrible. Porque los gramos, los miligramos. Los gramos, miligramos, microgramos, y ahí toca mirar si es por kilos o por gramos, y hay que mirar constantes, y hay que mirar si están concentrados o no, y las diluciones, etcétera. O sea que eso se vuelve un 8. Entonces no es tan fácil, no es que digan que no hay matemáticas, sí, y mucho. Cierto, eso para los medicamentos se necesita mucho. No, y en epidemiología, el manejo de los números, las estadísticas. Todo eso, nosotros vemos bioestadística, investigación, se necesitan matemáticas. Entonces, lo primero, pasión, ¿cierto? Que sientan las tripas eso. Y segundo, unido con la pasión, yo creo que se debe tener un gran sentido de, voy a decirlo, de humanidad, aunque eso suena muy etéreo, es porque uno aquí está trabajando con personas, ¿cierto?
Voy a colocar un ejemplo y no quiero ser de pronto grotesco, pero un arquitecto, ¿cierto? Un arquitecto trabaja con diseños, con, digamos que con ladrillos, y él tiene que pensar muy bien el edificio porque si se le cae pone en riesgo a los pacientes. Pero él tiene un diseño, o sea, él se puede equivocar en el papel, él puede cuadrar esto y después de hacer los cálculos dijo, uy, esta viga me quedó mal, espere el arreglo, echa borrador y listo. Nosotros cuando estamos con un paciente tenemos que tener el conocimiento tan bien fundamentado que cuando yo le estoy dando un medicamento al paciente y le estoy colocando los miligramos que son, es porque estoy convencido de que lo estoy haciendo bien. Yo no me pude equivocar en ese momento porque era lo que le decía previamente, está la línea de la vida o la muerte, ¿cierto? Y lo otro, no solo es en el medicamento, sino en el trato. O sea, yo no puedo tratar a una persona como una línea y una regla o una piedra. Esta persona que está aquí necesita cariño, necesita atención, necesita que lo vea a los ojos. Y vuelvo a la parte de humanidad con la pertenencia. Uno siempre tiene que pensar que esa persona que está ahí, a la cual le estoy acompañando en su proceso de enfermedad o de recuperación de la salud o de prevención de lo que sea, esa persona puede ser la persona más querida mía, ¿cierto? O sea, yo la tengo que atender a usted como si estuviera atendiendo a mi abuelita, a mi mamá, a un hijo, porque eso es, o sea, eso es fundamental para la recuperación de un paciente. Entonces, volviendo al tema, si yo a usted la trato mal, la gente se queja. Dice, yo a ese hospital no vuelvo. O muchas veces pasa, yo no quiero que esa persona me siga atendiendo. Jefe, ahora que usted mencionaba de las quejas de los pacientes o los familiares, ¿cómo podemos, los que estamos pues del otro lado, no pues en la parte asistencial, sino los que estamos como pacientes o familiares en una institución de salud, cómo podemos ayudarles, hacerles más fácil el trabajo a ustedes? ¿Cómo podemos colaborar y ser coequiper? Bueno, vea, hay unos pacientes que son un amor de Dios, ¿cierto? Son muy amables. Ahora, ¿qué pasa? Con las nuevas tecnologías hay algo que molesta a los médicos, sobre todo, es que los pacientes, con su permiso, tienen los celulares y Google, Doctor Google. Doctor Google les enseña muchas cosas. Entonces, cuando entra el doctor y le dice, mire, vamos a hacer esto, algunos pacientes dicen, no, pero es que yo escuché en Google que se debe hacer esto y esto, a veces eso enoja a los doctores. No sé, que no sé cuántas. Está bien, quizás una sugerencia es decirles que puedan decir, ve, doctor, ¿a usted qué le parecería esto? O algo así. Porque irle a decir al doctor cómo hacer el trabajo es difícil sabiendo que esta gente se quema hasta 10 años para hacer la especialización, ¿no es cierto? Eso molesta un poco. Sí. Lo otro es que sean obedientes, en el sentido de, hemos tenido aquí en la clínica y desafortunadamente hemos tenido desenlaces fatales. Me acuerdo de una paciente trasplantada de corazón, salió muy bien, vino después por un rechazo y posteriormente se complicó por una diarrea, ¿no es cierto? Entonces yo fui a hablar con ella y estábamos en la habitación, ella era de la costa, no tenían el aire acondicionado, esa habitación estaba por a 40 grados. Yo entré, yo hablé con ella, la sentí un poco incómoda, le decía qué se siente, me decía sigo con mucha diarrea, sigo maluca. Entonces yo miré así como por un lado la mesita de noche y dentro de la mesita de noche los familiares le habían traído lo que comen en la costa, le había traído, ¿cómo era? Ay, se me olvida. Yuca. Es como suero. Ah, suero queso, costeño, ajá. O sea, toda esa cosa y ustedes saben que eso si no se mantiene en la nevera se daña. Claro. Y la niña lo tenía en la mesa de noche y comía de eso. Calor. Nosotros asumimos que la diarrea tan fuerte que le dio a esa niña fue por esos alimentos porque eso no conservaba en la cadena de frío y esa diarrea la deterioró tanto que la llevó a la muerte. Terrible. Entonces, cuando a los pacientes se les dice que por favor, nosotros decimos no contrabandee comida. Es que la comida que dan en ese hospital no sabía nada, es que normalmente dicen que es poquita, que no sabía nada, que esa es la que hay que comer. ¿Por qué? Porque están aquí. Si ya cuando vaya a su casita quiere comer otra cosa, hágalo, pero aquí alimentación. Segundo, que mientras estén acá, que por favor no se tomen los medicamentos que le dicen los vecinos que se deben tomar. Muchas veces el paciente está acá y uno los ve y uno le dice, ¿usted qué está tomando? Ah, no, es que vea, vino mi vecina. Y mi vecina me dijo que lo que yo tengo es esto, y entonces me dijo que me tomara esta pastilla. Y uno, no, ¿por qué lo...? ¿Y hace cuánto está tomando la pastilla? Ah, desde que llegué, es que mi vecina es muy buena vecina. Y uno, no... Ya le ha caído súper bien. Sí, no hagan eso, o sea, para eso están aquí hospitalizados y es el medicamento que le da el paciente. Y la otra cosa es que les pedimos, yo sé que eso es más de comportamiento, es que nos tengan un poco de paciencia.
y lo explico de la siguiente forma. Yo en este momento no estoy en la parte asistencial, pero aquí tenemos, por ejemplo, Juan 23 tiene 25 habitaciones. A esas 25 habitaciones le corresponde más o menos 5 auxiliares, un auxiliar por cada 5 pacientes, ¿cierto? O sea que si ellos llaman, la auxiliar inmediatamente no va a ir a atender. Entonces a veces se enojan por eso. Y si es la enfermera jefe tiene las 25 habitaciones. Entonces, llámeme a la enfermera jefe, la auxiliar le dice, sí, con gusto, ya la llamo, pero puede ser que en ese momento la enfermera jefe esté ocupada y va después, entonces ya hay más enojo, es que se demoran, es que no me atienden, es que no me miran, sí, que nos tengan un poquito de paciencia porque es que no se cuenta con un personal excesivo o numeroso para cuando usted me llama inmediatamente voy. Y lo otro que sí les pido de corazón, que lo viví en carne propia cuando era auxiliar, es que aunque estén hospitalizados, eso no significa que se volvieron inválidos. Por ejemplo, a mí varias veces me llamaban y yo entraba a la habitación del paciente y le decía, sí señora, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Y me decía, préndame el televisor. Y uno, ¿cómo? Préndame el televisor. Y uno, sí señora, ahí tiene el control. No, es que préndamelo. Y uno, ¿cómo que préndamelo? ¿Cierto? Sí, y no estaba pues operado los dedos ni nada. Estaba sentada en la silla o acostado, pero préndame el televisor porque es que como yo pago para que me atiendan, no. O sea, nosotros la cuidamos en su salud, pero no le acolitamos otras cosas. Y otra, eso, digamos que eso fue una de las experiencias como más malucas porque uno no. Y el trato a las personas. Al igual que nosotros debemos tratarlos o tratar al paciente con el mayor de los respetos y de la forma más humana, también lo solicitamos y ustedes lo han visto mucho en las noticias que a veces maltratan al personal de salud y lo vivimos también acá. O sea, hay algunas personas que son bruscas en la forma de hablar, incluso groseras y digamos que uno, aunque respeta al paciente, uno no puede tolerar el irrespeto. Entonces uno también se tiene que parar en la rayita y decirle, no señor, espérese un segundito, usted no va a maltratar a las auxiliares, usted no va a maltratar al médico, usted no me va a maltratar a mí, ¿cierto? Entonces, digamos que son todas estas cositas, uno, que sean obedientes, que no metan contrabando, que no tomen medicamentos que no son. Y ante todo el respeto. Y lo otro, el respeto. Sí, entonces, de manera anecdótica, encontramos que algunas personas no tenían una buena higiene, entonces hicimos una cartillita donde se le decía, báñese todos los días el cuerpo, lávese los dientecitos, lávese las manos, etcétera. ¿Y por qué? Porque de cirugía nos llamaban y decían, uy, cuando íbamos a entubar al paciente esa boca le sabía a mondragón. O los iban a limpiar y les escurría la mugre. Y nosotros acá tenemos estandarizado que el paciente se debe bañar el día previo con clorexidina y el día de la cirugía en la mañana con clorexidina. Y algunas personas entran al baño, se mojan el pelo y salen. Entonces uno los ve con el pelo mojado y uno dice, ¿se bañó? Ya. Pero claro, cuando llegaban a cirugía eso decían que eso era imposible, entonces tocó escribir como a los niños chiquitos, vea, báñese, organice. Entonces, otro favor que le pedimos a la gente es tengan unas culturas de aseo adecuadas. Uno sabe que hay personas del campo, de otras ciudades, como de otras latitudes que posiblemente no tienen los mismos, digamos, las mismas costumbres de higiene, pero que sí, porque son importantes. Claro, y para todo el tema del control de infecciones, la asepsia en cirugía, todo eso es súper importante. Total. Pero además, claro, pues de pronto a la gente también le dará un poquito de pereza bañarse en un lugar que no sea la casa. Sí, no, y si hay, por ejemplo, yo sé que aquí hay agua fría, agua caliente, pero puede ser que en el momento algo pasó y le salió fría, no se bañan. Yo tengo una compañera que dice, yo no me baño con agua fría, el agua fría es para las matas. Bueno. Ya somos dos. Pero si toca, sí. Claro. Ay, bueno, jefe, muchas gracias por sacarnos este tiempo, gracias por contarnos esta información tan importante y felicitaciones nuevamente, de verdad, por toda esa labor que hacen, porque de verdad que le ponen el alma y el corazón. Claro que sí, muchas gracias, muy amables por la invitación, muchas gracias por las felicitaciones. Ahí les queda la información. Claro que sí. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias, Nos vemos entonces en otro programa. Hasta entonces.